Mm, espérenme. Ok, podemos ver entonces hoy hipersensibilidad y, bueno, las reacciones de hipersensibilidad y el tema de inmunodeficiencias. Les agregué ahí los capítulos correspondientes que son los del STATES, entonces lo pueden revisar ahí y vamos, si quieren, entonces a ver el de hipersensibilidad. El de inmunodeficiencias, ya ustedes lo leen con los artículos que les añadí ahí, los capítulos. Y para la próxima semana vemos entonces autoinmunidad y trasplante. ¿Sale? Así quedamos entonces. Entonces, inmunodeficiencias ya no lo darían. No, ya ese no, ese ya quedaría con el resumen de los capítulos que les añadí Doctor, ahí. Sí. y por ejemplo, si habíamos hecho la presentación, ¿se la mandamos? Ajá, exactamente. E igual se la pueden mandar a sus compañeros. Realmente la presentación, pues yo les dije que la bajaran o que la hicieran más bien del par de artículos que les subí ahí, que son las inmunodeficiencias de linfocitos B o T, ¿sale? Pero de todos modos, mándenmela a mi correo para ver que sí la hicieron, porque es como su exposición, pues. Ok, doctor, muchas gracias. Igual, pues como quiera, doctor, entonces, si quiere, vemos este tema o inmunodeficiencias. Como no, está bien, el de hipersensibilidad está bien, creo que es un poquito más, les puedo aportar un poquito más en este tema que en el de inmunodeficiencias, porque en el de inmunodeficiencias es más el revisar la enfermedad como tal y no es tan complicado de entender, solamente es entender la inmunodeficiencia selectiva de IgA, de IgE, de IgG, dependiendo cuál es, y ya, o sea, realmente no es tan complicado, pero ahorita en la hipersensibilidad creo que se puede agregar un poquito más, ¿sale? En base a lo de la clínica. De todos modos lo leen ustedes y si existiera alguna duda o algo, pues lo retroalimentamos la próxima semana, ¿va? En caso de ser necesario. Ok, doctor. Bueno, vamos a empezar, doctora, entonces. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar lo que son los tipos de reacciones de hipersensibilidad. Bueno, como bien sabemos, pues tenemos nuestro cuerpo con respuestas inmunes normales que pues vamos a tener tanto celulares como humorales y que pues nos permiten el reconocimiento de lo propio y la eliminación de patógenos. Pero ¿cuándo se dan los tipos de hipersensibilidad? Bueno, estas reacciones, cuando pues hay respuestas que son exageradas o bien tenemos una exposición prolongada o repetitiva al antígeno. Estas reacciones de hipersensibilidad pues nos van a generar una lesión tisular por la liberación de sustancias químicas que van a traer y activar células y moléculas, lo que nos va a dar resultado como una inflamación. Aquí en esto, pues como bien sabemos, en la respuesta inmunológica normal es cuando hay una fase de sensibilización que siempre es silente. Durante esta fase, pues las células presentadoras de antígenos van a procesar los antígenos propios o extraños y los presentan a los linfocitos TCD4. Aquí, cuando se sobrepasa un determinado umbral, se desencadena el daño inmunológico y la sintomatología clínica. Para este tipo de reacciones de hipersensibilidad tenemos 4. Como lo muestra bien en la tablita, pues aquí lo simplifica muy bien, en una forma muy resumida, nos dice tanto su mecanismo, por qué va a estar mediado, que es lo que más nos importa, porque pues desde ahí nos va a dar las enfermedades, y también cómo se les conoce. Estos tipos de reacciones, las 3 primeras, pues implican interacciones entre el antígeno y el anticuerpo. Y el cuarto, pues es independiente de los anticuerpos e implica solo respuestas inmunitarias celulares. Ahorita pues les voy a mencionar nada más brevemente cómo se les conoce sobre todo a este tipo de reacciones y nos vamos a adentrar a cada una. Tenemos la hipersensibilidad de tipo 1, que también la vamos a conocer como hipersensibilidad inmediata, atopía, hipersensibilidad anafiláctica o bien la alergia. Su característica es que pues son rápidas. Se van a desarrollar en un lapso de minutos tras la exposición del antígeno y siempre nos va a implicar la desgranulación de basófilos y mastocitos mediada por inmunoglobulina E. Aquí pues esto es lo que nos puede dar las enfermedades o pues reacciones alérgicas, anafilaxia, asma, etcétera. Luego tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, que también la vamos a conocer como citotóxica. Esta pues está mediada por la inmunoglobulina M o la G, más o sin el complemento, y se desencadena por la unión de un anticuerpo a la membrana celular o a la matriz extracelular.
Aquí, por ejemplo, nos puede dar algo característico la anemia hemolítica autoinmunitaria. También tenemos la hipersensibilidad tipo 3, que también la vamos a conocer como enfermedad provocada por inmunocomplejos. En esta, pues, nos supone la interacción, está mediada principalmente por la inmunoglobulina G, más con el complemento. Esta, pues, supone la interacción de los anticuerpos con moléculas solubles para dar resultado complejos solubles de antígeno-anticuerpo que se van a depositar en los tejidos. Esa es una de sus características. Y tenemos la hipersensibilidad celular, la tipo 4, que en esta pues está mediada por las células principalmente, que es independiente de anticuerpos, como ya les había mencionado. Y aquí estas pues son aquellas en las cuales las células del sistema inmunitario directamente atacan a las células del anfitrión en ausencia de estos anticuerpos. Estas reacciones nos pueden incluir la dermatitis de contacto, la tuberculosis, el rechazo crónico del injerto. Como generalidad, antes de que entres a cada una de ellas, lo importante de esto es saber que las primeras 3 están mediadas por el sistema humoral. ¿Por qué? Porque tiene las inmunoglobulinas como parte trascendental de su mecanismo fisiopatológico. Entonces, 1, 2, 3 de mecanismos o tipos de hipersensibilidad son mediadas por anticuerpos, ¿ok? Por inmunoglobulinas. Y la última es la única que no tiene un anticuerpo como tal desarrollando su mecanismo fisiopatológico. Quien lo desarrolla será 100% los linfocitos, sobre todo los CD4 y CD8, ¿sale? En base a uno de los mecanismos que ya vimos en clases anteriores. Y ahorita a lo mejor nos vamos a entrar. ¿Qué es lo importante de saber de manera general de esta tablita? Los nombres. La tipo 1 será la reacción inmediata, tipo 2 citotóxica, 3 por inmunocomplejos y 4 de inmunidad celular, ¿sale? Otra cosa importante es entender o saber cuáles son las distintas enfermedades que nos puede dar cada una de las reacciones. Vamos a ver algunas en el apartado de reumatología. Vamos a ver algún tipo de alergia, el asma, que también es parte muy importante de la atopia. Vamos a ver enfermedades autoinmunes como la artritis, como el lupus, ¿sale? Entonces, es en base a este tipo de hipersensibilidad quien explica su fisiopatología. Ya como bien lo dijo ella, qué tipo de anticuerpo está implicado o, en su defecto, la hipersensibilidad tipo 4, pues qué células están involucradas. Y el mecanismo, pues ahorita lo va a describir su compañera, ¿ok? Eso en general es lo más importante. Vamos a individualizarlo. Síguele, doctora. Ok, doctor. Bueno, empezamos con la hipersensibilidad tipo 1. En esta, pues, como bien ya lo comenté, es que su característica es que nos va a dar un margen de entre unos minutos y unas horas después de la exposición del antígeno. Aquí en esta, las enfermedades pues que más van a prevenir son alergias como rinitis o asma, donde pues los antígenos se van a denominar alérgenos. Esto puede ser como sustancias naturales que van a ingresar al organismo por vías naturales y que son inocuos en una población normal. También nos puede dar algunos medicamentos, como es en el caso de la penicilina, que es por el metabolito del penicilloide, algo así. Y en este tenemos dos tipos de encuentros, o dependiendo cómo nos va a dar las reacciones, ya sea por un encuentro inicial con el antígeno o bien un encuentro posterior con el antígeno. Ahorita, conforme a esta imagen, vamos a explicar el encuentro inicial con el alérgeno. En principalmente pues nos habla que, como ya les comenté, vamos a ver una exposición con este alérgeno que va a poder ser inhalado, ingerido, inyectado o por contacto. Después va a haber una respuesta inmunitaria específica mediada por los linfocitos B, que van a madurar las células plasmáticas y van a sintetizar las inmunoglobulinas E contra el antígeno. Aquí la inmunoglobulina E pues va a entrar en circulación y se une rápidamente a los receptores específicos para anticuerpo, que es el FS, que junto con la inmunoglobulina E lo vamos a conocer como el FC epsilon. Y en ya nos va a dar en la superficie de los mastocitos. Aquí en esta, permítame. Ok, en esta pues aquí también va a haber una implicación que va a estar mediada por los linfocitos TH2 e inmunoglobulina E.
Durante la fase de sensibilización, pues igual se sintetiza la inmunoglobulina E contra los alérgenos, lo cual se va a dosar a sus receptores en la superficie de los mastocitos, que va a ser la fase silente, como ya explicaba en la respuesta inmunológica normal. Y después tenemos que cuando el nivel de esta inmunoglobulina en los mastocitos alcanza un nivel crítico, la siguiente exposición al alérgeno va a originar un entrecruzamiento de los receptores y va a llevar a su desgranulación. Estas sustancias liberadas, pues durante este proceso va a ser las responsables de los signos y los síntomas que presente nuestro paciente. En este caso pueden ser el broncoespasmo, estornudos, rinorrea. También puede presentarse angioedema, cólicos abdominales, diarrea y en casos ya más graves o hasta un shock anafiláctico. Luego tenemos el encuentro posterior con el alérgeno. En el siguiente encuentro, pues con el alérgeno va a ser multivalente, es decir, va a poseer múltiples epitopos idénticos y se va a producir el entrecruzamiento de los CD23 en la superficie de los mastocitos y los basófilos, de manera que pues se va a inducir una cascada de señales que nos van a conllevar a la desgranulación de los mismos, y en pues se van a liberar aminas vasoactivas como las citocinas o quimiosinas o lípidos, y estas sustancias liberadas nos van a provocar la contracción de la musculatura lisa vascular y pues también de otros lugares. También nos va a provocar una dilatación del endotelio vascular, que la vamos a conocer como la vasodilatación, una quimiotaxis y una activación leucocitaria. Antes de que sigas, la gran diferencia entre las imágenes que puso anteriormente su compañera es que cuando es un encuentro de primera vez, mira, si te puedes regresar a las imágenes anteriores, a la primera sobre todo, y se fijan aquí, va a involucrar unas células que se llaman APC, que son las células presentadoras de antígenos. Como es un encuentro inicial, o sea, es la primera vez, por ejemplo, si yo soy alérgico al polen, es la primera vez en mi vida que me enfrento al polen, y voy a ser alérgico, entonces esta célula presentadora de antígenos va a llevar el alérgeno, que en este caso es el polen, puede ser penicilina, puede ser picadura de abeja, cualquier cuestión, hasta el propio polvo a lo que yo sea alérgico, lo va a presentar a los linfocitos. Después estos van a estimular a la célula plasmática, la cual ya sabemos que libera los anticuerpos o libera las inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas se tienen que unir a las células granulares, en este caso a los mastocitos, que contienen los mastocitos gránulos de histamina, sobre todo, que es la principal sustancia que va a generar los síntomas, como ya lo dijo ella, rinorrea, estornudos, lagrimeo, etcétera, no todos los síntomas de la alergia que ustedes conocen. Este es como primer encuentro o el encuentro inicial. Si nos vamos a la segunda imagen, ya no vamos a ver células presentadoras de antígeno, ¿sale? Lo que vamos a ver ya es el alérgeno llegando directamente a la célula que ya está estimulada o que ya está marcada, digamos, por estos múltiples epítopos que su compañera ya mencionó, y que son estas cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas, que ahí se ve. ¿Qué inmunoglobulinas son? Las inmunoglobulinas E. Es la que va a desencadenar todos estos mecanismos. ¿Cuáles son los resultados de esta unión ya más rápida? Bueno, la contracción de los leucocitos en la musculatura lisa, la vasodilatación, todo esto que va a generar que el paciente empiece a tener síntomas, ¿ok? A lo que yo voy es, el encuentro inicial se diferencia del segundo encuentro en que ya no va a haber células presentadoras de antígenos, sino como ya mi célula plasmática ya sabe, y mi célula, mi mastocito ya sabe, mis células granulares ya saben que tengo este epítopo ya identificado, entonces ahora sí lo voy a hacer mucho más rápido. Por eso los encuentros subsecuentes suelen ser mucho más rápidos y mucho más, algunas veces más intensos, por esta respuesta que ya conocen, ¿ok? Entonces, eso es lo importante entre el contacto inicial y el segundo contacto en la respuesta tipo 1 o en la hipersensibilidad tipo 1, ¿sale? Síguele, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues dentro de estas reacciones también tenemos las reacciones localizadas y las reacciones sistémicas.
Dentro de las reacciones localizadas nos vamos a encontrar con el asma, que pues su principal característica es que es una obstrucción reversible de las vías respiratorias. Es decir, si por ejemplo nuestro paciente, bueno, como mencionaba en el libro un caso, que era una paciente que le habían regalado un gato persa, y pues al principio le provoca una sensibilidad contra el tipo de alérgeno que libera este gato, y ya pues le provocan síntomas muy leves, pero se le dice que se tiene que limitar su exposición con el gato, pero pues no hacen caso, se sigue durmiendo con el gato y le llega una complicación que incluso la hace ir a urgencias con una dificultad respiratoria muy grave, que pues que lleva una respiración sibilante, insuficiencia respiratoria. Ya se le hace la exploración, etcétera, y ya igual se le diagnostica con asma aguda asociada precisamente a la exposición del alérgeno al gato, y pues se le puede controlar, y pues igual lo clave aquí es limitar la exposición. Entonces esto pues nos da precisamente lo que es una obstrucción reversible de las vías respiratorias. Aquí esta va a estar principalmente provocada por la liberación de mediadores inflamatorios por parte de los mastocitos tras su encuentro con el alérgeno. Estos mediadores inflamatorios nos van a provocar la pérdida de las uniones en el epitelio bronquial, nos va también a provocar un aumento de la permeabilidad capilar y una contracción espástica de la musculatura lisa que va a rodear los bronquios. Esto nos va a provocar lo que es la insuficiencia respiratoria, como pues en el caso de la paciente que les mencionaba. Y aquí pues es lo principal o característico de esta enfermedad del asma. Luego tenemos también las reacciones sistémicas en este tipo de hipersensibilidad, y pues en este caso ocurre cuando hay una inyección de los alérgenos. Aquí el antígeno pues se va a extender por el torrente circulatorio induciendo una inflamación sistémica. Se le va a conocer como lo que es la anafilaxia, que es una reacción exagerada y pues se va a caracterizar por la constricción de la musculatura lisa vascular, la vasoconstricción. También va a estar combinada por una vasodilatación de las células del endotelio capilar. Y también nos va a dar como resultado un grave infiltración de los líquidos que pues nos va a conducir precisamente al choque anafiláctico. Aquí pues va a estar también va a estar mediada la exposición al alérgeno, pues puede provocar una liberación rápida de las aminas, como se ve en la imagen, vasoactivas por parte de los mastocitos y los basófilos, aquí así como de citocinas. Estas van a dar resultado precisamente a la contracción de la musculatura lisa y la vasodilatación, y aquí la presión sanguínea va a descender y es lo que nos va a provocar este choque. Además también va a haber liberación de los mediadores que van a aumentar la contracción de la musculatura lisa en los bronquios, como ya se los mencionaba, y bronquiolos, lo que pues nos va a provocar la dificultad respiratoria. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 2. Esta pues se inician por la interacción de un anticuerpo, como ya se los mencionaba, que es la inmunoglobulina M o la G. Esta va a estar en la interacción con las membranas celulares o con la matriz extracelular. En esta va a estar dada por como 3 mecanismos, que es la interacción del anticuerpo con las células, la interacción del anticuerpo con la matriz extracelular o bien la destrucción de la función celular mediada por anticuerpos. Aquí la interacción de esta imagen que puse nos habla principalmente de la interacción del anticuerpo con las células. Aquí pues va a haber una unión de los anticuerpos a los epítopos de las superficies celulares o de la matriz, que es en la porción FC de las moléculas de los anticuerpos. Estos receptores celulares y el complemento pues van a reconocer el cambio conformacional de la porción FC de las moléculas, de modo que pues se van a activar diferentes mecanismos inmunitarios, efectores que pues van a entender como diana el lugar o lugares donde pues se ha unido a estos anticuerpos. Y sobre esta misma nos va a dar como 3 pasos, que son la citotoxicidad celular dependiente de los anticuerpos, que pues esta va a ser independiente del complemento, pero aquí va a requerir la cooperación de los leucocitos.
Las células que pues expresan estos receptores se van a unir a las células que poseen los anticuerpos y que están unidos a los epitopos de su superficie. Luego tenemos el complemento. Aquí en esta, pues la activación del complemento por parte de estos anticuerpos se va a inducir la formación de componentes activos de la vía clásica como el C3b y el C4b, perdón. Estos se van a depositar sobre la superficie de las células o de la matriz y van a actuar como opsoninas. Pues los fagocitos van a reconocer los anticuerpos unidos a través de su EFC y los componentes del complemento, y estas opsoninas van a incrementar la fagocitosis y la destrucción de los microorganismos. Y también tenemos pues anticuerpos del grupo sanguíneo. Y estos pues anticuerpos ejemplifican pues las reacciones de hipersensibilidad como las anemias hemolíticas, que pues van a ser resultado, por ejemplo, de la unión de los anticuerpos. ¿Le regresas, por favor? De los anticuerpos IgM de las inmunoglobulinas M a estructuras de carbohidratos de los eritrocitos. Y ahora sí, ya le cambias, por favor. Lo que pues provoca su lisis inmediata. Luego tenemos también como los anticuerpos contra la matriz extracelular, y aquí pues los anticuerpos de inmunoglobulina G son autorreactivos y pueden interaccionar con epitopos en la matriz extracelular, lo que nos va a activar la vía clásica del complemento. Esta hipersensibilidad, la tipo 2, una de sus características más importantes es su nombre, es citotóxica, pero eso no quiere decir que sea únicamente provocada por células o sea una inmunidad celular, porque esa es la tipo 4. La tipo 2 lo que necesita es un estímulo de inmunoglobulinas, por eso la IgM y la IgG, como ya sabemos, uno de sus mecanismos de acción será el complemento. Por eso, entonces, si le regresas a la presentación, hay unas zonas del complemento, en esa se ve bien también, donde dice vía clásica del complemento, que es el C2, C4, C4b, C3b. Todas esas vías van a tener que ir a activar, como ustedes lo saben, como lo hace el complemento, a los epítopos en la membrana y llegarán después a las células granulares, que tendrán todos estos gránulos proinflamatorios y van a generar la lisis de la bacteria, en este caso como si fuera una anemia hemolítica, por ejemplo, ¿sale? Entonces, aquí la diferencia entre la 2 y la 4, ambas son inmunidades que necesitan las células para poder ocasionar el daño, pero la tipo 2 necesita como estímulo inicial a las inmunoglobulinas. Por eso se considera que la 1, la 2 y la 3 tienen las inmunoglobulinas o necesitan diferentes tipos de inmunoglobulinas, y la 4 no, porque esta es independiente de ellas, ¿ok? Es la única diferencia que hay que notar bien. Síguele, doctora. Muy bien, bueno, seguimos con la hipersensibilidad de tipo 3. En esta, pues aquí los complejos de antígeno-anticuerpo que van a estar circulando, pues pueden inflamar. Aquí una de sus características es que van a inflamar los lugares donde se depositan. Comúnmente pues nos inflaman los vasos sanguíneos, lo que nos va a provocar una vasculitis, por eso se le conoce como vasculitis por inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos pues nos pueden producir lesiones como resultado de esa interacción con los antígenos, ya sean exógenos o los endógenos. Aquí en este tipo de reacciones se va a llevar a cabo de forma local o sistémica. Las reacciones tenemos que son las localizadas. En esta, pues, por un ejemplo, también se le va a llamar como reacciones de Artus, que van a ser el resultado de las vasculitis agudas por inmunocomplejos y nos van a generar una necrosis tisular. Aquí, en este tipo de reacciones se activan de 4 y 6 horas después de la introducción intradérmica de una pequeña cantidad del antígeno. Aquí este anticuerpo pues se va a difundir desde los capilares para formar grandes inmunoprecipitados y nos van a activar el complemento y nos van a inducir a una lesión inflamatoria edematosa local dolorosa. Aquí pues las lesiones que se provocan son la vasculitis necrosante con infiltración de las células, polimorfonucleares hasta una formación de abscesos sin causa infecciosa.
Luego también tenemos las reacciones sistémicas, que en esta pues la enfermedad sistémica por inmunocomplejos también se le va a denominar en algunos casos como la enfermedad del suero. Pues sucede cuando los complejos del antígeno anticuerpo se van a diseminar de manera amplia por todo el organismo. Y aquí en estos grandes agregados pues son eliminados rápidamente del organismo por células fagocíticas y son relativamente inocuos, pero pues aquí lo que nos va a afectar son los inmunocomplejos pequeños, que van a tener menos posibilidades de ser captados por los fagocitos, pero estos van a permanecer en la circulación más tiempo y pues van a estar como acumulándose. También tenemos, pues, como les mencionaba, ya sean los antígenos exógenos o los endógenos. Aquí los exógenos, pues estos antígenos van a ser administrados en grandes cantidades o durante periodos largos y pueden inducir las respuestas de los anticuerpos. Aquí la presencia de complejos de antígeno anticuerpos solubles inmovilizados a lo largo del el endotelio va a activar el complemento y pues nos va a producir las lesiones vasculares. En esta imagen pues es una vasculitis aguda por inmunocomplejos o la de Arthus, como ya se los mencionaba, y pues esta reacción de hipersensibilidad va a ser el resultado de la acumulación de complejos antígeno-anticuerpo, y los anticuerpos circulantes pues van a abandonar los capilares para interaccionar con los antígenos introducidos al tejido. Luego tenemos los antígenos endógenos, pues estos son responsables de una exposición crónica, de una inmunización crónica y pues de una prolongada enfermedad por inmunocomplejos. En esta pues la imagen tenemos que hay una acumulación de inmunocomplejos del sistema vascular. Aquí pues los anticuerpos se producen contra antígenos circulantes. Y la unión con el antígeno provoca un cambio conformacional en la región del FC del anticuerpo, o sea, del receptor, que ahora puede unirse pues a receptores para el FC endoteliales, y pues estos se van a unir a más moléculas de anticuerpo y antígeno, y de manera que pues se va a formar un inmunocomplejo que activa la vía clásica del complemento. Aquí una de estas enfermedades que nos puede dar en este tipo de antígenos endógenos, una característica es el lupus eritematoso sistémico. En esta pues va a ser la enfermedad autoinmunitaria compleja y multifacética. Las personas con esta enfermedad van a producir anticuerpos contra varios antígenos propios, y como consecuencia pues los inmunocomplejos se depositan en el lecho vascular y el complemento activado pues nos va a causar una vasculitis. De hecho, el lupus es como la enfermedad autoinmune por excelencia, en el sentido de todas estas relaciones antígeno-anticuerpo que tiene, y por eso se explican todas el cuadro clínico, todos los síntomas, todos los signos que van a tener estos pacientes, pero bueno, ya lo veremos después. Aquí lo importante en la hipersensibilidad tipo 3 es entender que a fuerza se necesita la unión de un anticuerpo con un antígeno, y que esto estimula el complemento, ¿sale? A diferencia de las otras. Esta unión antígeno-anticuerpo, llamada inmunocomplejo, lo que va a generar es activación del complemento, y el complemento a su vez va a atraer, digamos, neutrófilos que van a liberar sus moléculas líticas, ¿no? Acuérdense, los neutrófilos son parte de las células del sistema linfático, que es del sistema, inmune, que son granulares. Entonces, todos estos gránulos que tienen los neutrófilos serán moléculas líticas. Entonces, la diferencia con las otras reacciones de hipersensibilidad es que a fuerza se necesita la interacción entre un anticuerpo y un antígeno. Este antígeno puede ser exógeno o puede ser endógeno, como ya nos lo comentó su compañera, y este complejo o esta unión de los dos atraerá el complemento, bueno, más bien activará el complemento por cualquiera de sus vías, y después este complemento atraerá a los neutrófilos para poder ejercer esta lisis, ¿no? con sus gránulos, ¿ok? Ese es el resumen básico pues de la hipersensibilidad tipo 3. Creo que su compañera lo ha explicado bastante bien, pero creo que hay que recapitular eso. Hipersensibilidad tipo 1 es este entrecruzamiento del IgE con los antígenos, ¿no? Acuérdense que esa puede ser la primera interacción, o con encuentros subsecuentes. A mayor encuentro,
más rápida la velocidad de la reacción y más intensa. La tipo 2 o citotóxica, lo que vamos a necesitar es que el anticuerpo IgM o IgG interaccione directamente con el complemento para que después este atraiga a todas las moléculas líticas, ¿no? De los neutrófilos, de los mastocitos, de los monocitos, etc. Y esta última, la hipersensibilidad tipo 3, inmunocomplejos, unión antígeno con anticuerpo. Antígeno puede ser endógeno, puede ser exógeno. Esto va a activar el complemento y atraer a los neutrófilos con sus moléculas líticas, ¿ok? Si se fijan, prácticamente el término es lo mismo, pero el mecanismo por el cual se va a lograr sí cambia un poco, ¿ok? Que es lo que hay que diferenciar. Y vamos con la última, doctora. Sí, doctor. Bueno, ya el último tipo de hipersensibilidad que tenemos es la hipersensibilidad tipo 4. Hay que recordar que pues esta no es dependiente de los anticuerpos, es lo que se diferencia de las otras y es celular. En este caso pues se genera como consecuencia de una inflamación iniciada por los linfocitos T. Aquí los linfocitos TCD4 pues pueden sensibilizarse y responder a antígenos aplicados por vía tópica o por inyección, y por otro lado también tenemos los linfocitos TCD8, que estos pueden interaccionar con los antígenos sobre la superficie celular y nos van a causar lo que es directamente la lisis de estas células, que pues van a actuar como citotóxicos precisamente. Dentro de esta pues tenemos la dermatitis de contacto, que esta es a través de la epidermidis, que en esta pues va a absorber las sustancias químicas reactivas que pueden reaccionar y se van a unir a las proteínas presentes. Estas sustancias se conocen como sensibilizadoras por contacto. Y son estas sustancias, una de sus características es que pues son demasiado pequeñas para ser reconocidas por el sistema inmunitario, lo que va a hacer que interaccionen con proteínas propias y nos van a inducir la formación de neoepítopos o neoantígenos inmunógenos a estas proteínas. Aquí también cuando están unidas a otra molécula se le conoce como aptenos. Acuérdense que un apteno es una molécula incapaz de activar una respuesta inmune por sí misma. Lo que necesita es otra molécula que la active. Por eso estos neoepítopos o neoantígenos son moléculas pequeñas y lo que necesitan es otro estímulo para poder generar la respuesta inmune, ¿sale? Por eso los aptenos son muy importantes aquí. Y una dermatitis por contacto, por ejemplo, si yo soy alérgico al níquel o soy alérgico al metal, a lo mejor a muchas de sus compañeras o compañeros les ha pasado que compran un collar o una cadena o algo y empiezan a tener una reacción alérgica en esa zona. Esa es una dermatitis de contacto y el problema inició porque como solita, como tal, ese epítopo no es capaz, o más bien ese apteno, perdón, no es capaz de reaccionar solo, lo que necesita es un antígeno extraño para poder iniciar la respuesta inmune. Después ya cuando capten esto, los CD8 directamente pueden desencadenar sin ningún problema la lisis, no necesitan de nadie más. Por eso la hipersensibilidad tipo 4 carece de inmunoglobulinas o no es necesario tener inmunoglobulinas para iniciar el complemento y todo. No, aquí no, aquí directamente el linfocito puede atacar y puede lograr la lisis del problema, ¿no? O la sintomatología más bien del cuadro clínico, que es una inflamación a nivel local, hablando de una dermatitis de contacto. ¿Ok? Sí. Sí, muy bien. Y pues en esta imagen se explica, pues aquí, no alcanza, que algunos compuestos químicos, como ya bien lo mencionaba el doctor, pues no tienen la capacidad de activar una respuesta inmunitaria, que lo vamos a conocer como los aptenos. Pero estos productos se pueden penetrar por la epidermidis y unirse de forma covalente a las proteínas propias, y que pues tras la fagocitosis, como se ve en la imagen, la presentación por parte de las células dendríticas con el contexto de las moléculas del complejo tipo 2, los linfocitos TCD4 que se hallan en el foco pueden ser activados y pues nos van a secretar quimiosinas y citocinas, como el interferón, el factor de necrosis tumoral, que nos va a inducir una hipersensibilidad de tipo 4. Aquí después de 7 días o más, la reexposición o una exposición crónica nos va a desencadenar la inflamación local en la dermis. Los síntomas clínicos aparecen normalmente entre las 24 y 72 horas después de la reexposición.
Luego tenemos también lo que es la hipersensibilidad retardada. Aquí en la respuesta pues de este tipo de hipersensibilidad se dan en personas sensibilizadas tras el reencuentro con un antígeno por una vía no tópica. Este se va a producir entre las 24 y 72 horas tras la reestimulación, como ya se los mencionaba, y pues no se limita a la dermis. Aquí es una características que pueden darse en casi cualquier parte anatómica del cuerpo. Aquí en este tipo de imagen es pues precisamente este tipo de hipersensibilidad. Va a haber una introducción subcutánea de la sustancia extraña. Las sustancias dendríticas y los macrófagos van a liberar las sustancias quimiotrayentes, y pues aquí los linfocitos TCD4 entran en el foco, lo reconocen la sustancia y van a liberar las moléculas bioactivas que pues van a reconocer la sustancia, secretan quimiosinas y citocinas, y van a activar pues las células fagocíticas para provocar este tipo de hipersensibilidad que nos va a provocar la inflamación. Y ya por último, dentro de este tipo de hipersensibilidad también tenemos lo que es la citotoxicidad mediada por los linfocitos T, que en esta pues en algunas circunstancias aquí las reacciones están provocadas por los linfocitos TCD8. Aquí los linfocitos T citotóxicos pues van a responder a reactivos químicos que van a actuar como aptenos entrando a través de la membrana celular, y pues se van a unir a las proteínas citoplasmáticas para producir neoantígenos, como pues ya se los explicaba anteriormente. Aquí, como en la imagen, pues aquí nos dice que se aplica, que es una segunda exposición y se aplica a la piel el compuesto con actividad química, que es el apteno. Luego se va a unir al complejo de histocompatibilidad tipo 1 sobre la superficie celular. Aquí las células van a liberar señales químicas, y los linfocitos TCD8 pues van a entrar en el foco donde pues van a reconocer y nos van a eliminar las células modificadas por el apteno, y nos van a liberar sustancias que van a provocar una respuesta inflamatoria. Y eso es todo, doctor. Ajá, de hecho, bueno, nada más regresale, bueno, pon la penúltima diapositiva, ya nada más para terminar con esto. No sé si han escuchado la prueba de la tuberculina. ¿Alguien la ha escuchado y sabe qué es? ¿O a qué se refiere o para qué la hacen? Sí, Doc, como tal consiste en inyectar como tal tuberculosis, pues ya casi muerto, pues como tal esto, para que reaccione con la piel. Entonces crea como un no sé si me olvidó cómo se llama, pero es para una reacción. Si existe la reacción, la vamos a poder notar en la piel, y va a haber como una pápula, me parece. Ajá. Va a medir tantos centímetros, parece que 1 o 2, no me acuerdo bien, pero el chiste es que va a verse una reacción de hipersensibilidad. Entonces nos va a decir si el paciente está como tal infectado o no, pero puede ser o no esta prueba, porque muchos, como ya estamos vacunados, va a haber una reacción ya. Entonces, ¿pero a quién se la haces esta prueba, la tuberculina? ¿A un sospechoso de tuberculosis o a quién? Sí, si se sospecha de tuberculosis como tal, y a pacientes inmunocomprometidos. Ok, sí, bien, más o menos, pero bien. La prueba de la tuberculina, o el famoso PPD, es una prueba que se basa en ese tipo de hipersensibilidad, por eso lo saco ahorita al tema, de hipersensibilidad tipo 4. La prueba de la tuberculina es una hipersensibilidad retardada, que también es la tipo 4. ¿Qué pasa con esta prueba de la tuberculina? Esta se la tienes que hacer a contactos, ¿ok? No pacientes sospechosos. Un paciente sospechoso de tuberculosis es alguien que tose, alguien que estuvo en contacto a lo mejor con alguien que tuvo o que tiene alguna enfermedad respiratoria, puede ser confirmado o no tuberculosis, y que empieza con síntomas. Ese es sospechoso. Un paciente confirmado es que ya le hicieron la baciloscopía y ya tiene tuberculosis. Pero la tuberculina se la hace a pacientes que tuvieron o que estuvieron en contacto con un paciente de tuberculosis, tengan o no tengan síntomas, ¿sale? Es una prueba, digamos, como de tamizaje, y se inyecta una porción de la bacteria a nivel del antebrazo.
se inyecta y se dibuja con una pluma o con algo el sitio de la inyección. Se tienen que medir, son 10 milímetros de donde se puso la inyección hacia afuera. El diámetro como tal van a ser 10 milímetros. Si rebasa esa línea, es positiva, son 10 milímetros, ¿sale? Y 5 en inmunocomprometidos. A lo que voy con esa prueba es que si el halo de eritema rebasa esa línea que se generó, que se dibujó en 10 milímetros, lo que va a generar es que es positivo. El paciente entonces puede considerarse como positivo. No a tuberculosis, sino que tiene una reacción inmunológica contra el Mycobacterium tuberculosis. Pero no quiere decir que sea positivo, porque para ser confirmado de tuberculosis, tiene que expectorar, tiene que tener fiebre, tiene que tener diaforesis y todos los datos de tuberculosis que ustedes ya conocen, ¿ok? Entonces, la prueba de tuberculina, su sustrato o su fisiología es esta, básicamente. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, por eso dice aquí, se producen entre las 24 a 72 horas tras la reestimulación. Como su compañero lo dijo, la primer estímulo que tenemos nosotros ante el Mycobacterium tuberculosis, pues es la BCG, ¿no? Que es la vacuna que nos ponen de recién nacido. Entonces, esta reestimulación tarda de 2 a 3 días en consolidarse y por eso el paciente se va a su casa y regresa a los 4 o 5 días para ver qué tanto ha crecido ese halo y si es o no positivo, ¿sale? Nada más quería que estuviera ahí también apuntado eso, porque a lo mejor la prueba de la tuberculina saben para qué sirve, como más o menos su compañero dijo, pero es en base a este tipo de hipersensibilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta entonces? ¿Nadie? Perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana con esos dos temas, autoinmunidad y trasplante. ¿Sale? Vienen muy de la mano.